Somos Batista Travel, tour operador virtuoso. Te invitamos a disfrutar de esta serie de videos por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Bienvenido. Hoy los invito a viajar por mi país, Uruguay. Uruguay es un pequeño país de América Latina que nosotros entre los uruguayos le llamamos el paisito. Sin embargo, el paisito, que tiene 175.000, 176.000 kilómetros cuadrados, es un país pequeño porque estamos entre dos grandes países y en Sudamérica. Por ejemplo, si tomamos Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, todos esos países entrarían dentro de Uruguay y sobra espacio. Quiere decir que es un país relativamente pequeño comparado con los países vecinos. No obstante, Uruguay también tiene poca población, 3,5 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones vive en la capital o en los alrededores, que es Montevideo. ¿Qué ofrece Uruguay? ¿Qué es lo que podemos hacer en Uruguay? ¿Con qué lo podemos combinar? Muchos viajeros vienen a Sudamérica buscando los grandes accidentes geográficos. Por ejemplo, las cataratas del Iguazú entre Argentina y Brasil, el Perito Moreno en el sur de Argentina, las Torres del Paine en el sur de Chile, el desierto de Atacama en el norte de Chile, Machu Picchu en el Perú y Cusco, Brasil con sus playas, su selva, también sus grandes ciudades. ¿Qué ofrece Uruguay? Bueno, Uruguay es un país que podríamos llamarlo de alguna manera un país boutique, donde todo lo que uno puede hacer ahí es en forma más relajada. Mucha gente que viene a Sudamérica y que está en ciudades más grandes, más cosmopolitas, como Buenos Aires, como Santiago, como San Pablo o la misma Río de Janeiro, cuando llega a Uruguay llega como que baja un cambio, le decimos nosotros, ¿no? Como que bajás la velocidad. Eso es parte del atractivo también de nuestro país. Montevideo es la capital y hablemos un poco de la ciudad. La ciudad no es muy antigua, es del siglo XVIII, fue fundada por Mauricio de Zabala, un español, en aquellos momentos donde España y Portugal se peleaban y trataban de tener este territorio debido al Tratado de Tordesillas y a lo que había sucedido en la repartija que entre España y Portugal se habían hecho casi que de todo el planeta. Y entonces se funda la ciudad de Montevideo en un puerto natural donde el cerro y su fortaleza pasa a ser un lugar de vigilancia muy importante, y una de las características es la ciudad vieja. Nosotros tenemos la ciudad antigua de Montevideo, donde está la Puerta de la Ciudadela, que realmente tiene una arquitectura increíble. La gente queda impresionada con la arquitectura de diferentes estilos que hay en Uruguay, porque hubo muchos momentos de apogeo económico en el siglo XIX, pero sobre todo en el comienzo del siglo XX. La ciudad vieja ofrece pequeñas callecitas peatonales donde se puede disfrutar de buena carne, la gastronomía como parte importante. En esta ciudad vieja se encuentra el mercado del puerto, donde hay unas cuantas barbacoas, parrillas, le decimos nosotros, donde se hace el asado, donde se puede hacer carne de la mejor calidad como tenemos en Uruguay. En la Ciudad Vieja contamos con la Plaza Matriz, que es una plaza muy antigua, donde estaba el Cabildo de la ciudad de Montevideo, donde está la Catedral de Montevideo. También en este lugar está el Museo Torres García, está el Museo del Carnaval, que tiene connotaciones muy importantes para nosotros y después les voy a contar. Y por supuesto, una de las obras maestras que tiene Montevideo, que es el Teatro Solís, un teatro con una acústica impresionante y que ha sabido albergar a las mejores obras de todo el planeta. A partir de salir de la Ciudad Vieja comienza quizás lo más característico y de lo más hermoso que tiene la ciudad. 20 y pico de kilómetros de rambla, de costa, sobre el mar. Y una de las características que en Montevideo nosotros le llamamos mar, a lo que en realidad ni siquiera es un río, es un estuario, que es el Río de la Plata, el río más ancho del mundo, que tiene las aguas del río Uruguay, del río Paraná y del río Paraguay, que desembocan con mucha fuerza y llevan esa agua marrón del río hasta unos cuantos kilómetros de la costa uruguaya. Esa rambla es espectacular, porque además no se ha permitido construir, por lo tanto es
pública, es para todo el mundo y es uno de los lugares de mayor disfrute en todas épocas del año. La Rambla de Montevideo, desde la Ciudad Vieja hasta Carrasco, donde termina la ciudad de Montevideo. Ahí está el antiguo Hotel Sofitel Carrasco, que es uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad. Hoy contamos con muy buenas propiedades como el Hyatt Centric de Montevideo, el Costanero y otros que realmente tienen muy lindas vistas sobre la propia Rambla de Montevideo. Otra de las características de la ciudad de Montevideo es que tiene grandes pulmones verdes. Dos de los más importantes, uno es el Parque Valle, donde ahí se encuentra el obelisco, donde se encuentra el monumento a la carreta y donde se encuentra el monumento que la FIFA determinó como el primer mundial de fútbol, que se desarrolló en 1930 y fue ganado por Uruguay. Luego también tenemos el segundo pulmón, que es el barrio del Prado, donde hay unas iglesias preciosas como la iglesia de las Carmelitas. Está la Expo que se realiza todos los años por el mes de septiembre, que es muy linda, la Rural del Prado. Ahí se producen eventos, etcétera, y se hace mucho deporte. Montevideo entonces es una ciudad que tiene mucho verde, donde no hay contaminación al no tener tanta industria y por eso se respira aire puro y eso se valora mucho. Y se ve, porque los cielos celestes son realmente increíbles y los amaneceres y los atardeceres también. También en Montevideo tenemos expresiones culturales muy importantes. Una de ellas más conocida sobre todo del otro lado del Plata, el tango. El tango nace no entre Argentina y Uruguay, entre Buenos Aires y Montevideo. Nace en los puertos, que se bailaba a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, solamente por los hombres. Entonces el tango también es patrimonio compartido de la UNESCO con Buenos Aires. Y el otro que es característico de Montevideo es el candombe, que hoy en día se ha transformado junto con el folclore del interior de nuestro país en una de las expresiones culturales más importantes. El candombe es la influencia del negro africano que vino traído por los portugueses en forma de esclavos, que logró su libertad en Uruguay ya en el siglo XIX y que su expresión cultural a partir de los tambores, que eran las llamadas. Todos los febreros en Uruguay se produce uno de los eventos más importantes para nosotros. Son las llamadas. ¿Qué eran las llamadas? La gente de raza negra, generalmente los domingos, para poder, ya no había, obviamente estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XX, para poder llamar a las personas que vengan, que tenían el domingo, el día libre, el día que no se trabajaba, para poder llamarlas de los conventillos de los barrios Sur y Palermo, muy cerca de la Ciudad Vieja, en Montevideo, pasaban con unos tambores y la gente venía y se hacían las reuniones. Hoy en día trascendió a la raza negra y se practica el candombe, que se escucha el candombe. Por ejemplo, una de las cosas que le gusta mucho a la gente es llevarlo a los luthiers, que son los que hacen los tambores y que hacen los instrumentos musicales. Fue una de las cosas que quiso hacer Mick Jagger cuando vino a Montevideo, ir a tocar con el Negro Rada a uno de esos famosos luthiers para ver cómo era, porque es un toque tan particular y un sonido tan particular que eso gusta mucho. Hoy en día forma parte importante de la cultura de nuestro país las llamadas, que a fines de enero o principios de febrero es un momento donde los hoteles tienen todas las camas llenas en la ciudad de Montevideo. Otra de las regiones más importantes de nuestro país y una de las más visitadas por su cercanía a la gran ciudad de Buenos Aires es el departamento de Colonia. Uruguay se divide en 19 departamentos. Ahí en Colonia tenemos dos puntos muy importantes. La ciudad de Colonia del Sacramento, el punto más antiguo que se conquistó por parte de los portugueses en el siglo XVI, y luego la ciudad de Carmelo, un lugar muy conocido sobre todo por los viñedos. Colonia del Sacramento es un pequeño casco antiguo, muy bonito, muy antiguo, con piedras de adoquines, con casas de piedras, con faros, en la punta más al suroeste del Uruguay. A pocos kilómetros está la unión del río Uruguay con el río de la Plata. Y la verdad que a la gente le fascina por lo que uno puede ver ahí, por lo que podés comprar, por cómo comés, por pasear entre lugares muy antiguos y coloniales que son de mucho gusto. Incluso hay una plaza de toros que hoy, como está prohibido en Uruguay desde hace muchos años, se reconvirtió y se hacen espectáculos, hay tiendas, etcétera, en esta plaza de toros de la ciudad de Colonia del Sacramento. Después desde Colonia nos vamos a Carmelo, un punto que ha crecido enormemente y que es un paseo para poder hacerse para disfrutar de los vinos,
para disfrutar de la zona láctea por excelencia de Uruguay, que es el suroeste, donde están quesos espectaculares, la mayor cantidad de quesos que se puedan imaginar, dulce de leche, cosas típicas uruguayas, y también todo lo que es la pastelería de campaña, que también es algo muy típico. Y ahí en ese lugar podemos alojarnos en propiedades de muy alto nivel, donde tienen helipuerto, aeropuerto, donde pueden disfrutar de los viñedos, alojarse en los viñedos, saber cómo se hacen los viñedos. Y acá viene un tema muy importante. Uruguay, por estar en la latitud 33 o paralelo 33, al igual que Argentina, que Chile, que Sudáfrica y que Australia, es la línea del vino que corta a esta parte del hemisferio sur. La cepa que caracteriza al Uruguay es el Tanat. Pero lo otro que caracteriza a Uruguay, que no tiene una producción tan grande que sus vinos puedan ser exportados a todos lados. Ganan premios, son de buena calidad, quiere decir que para tomar muchos de estos vinos hay que venir porque no se vende ni a granel ni se vende en forma masiva. Por lo tanto, una producción importante de una de las bodegas más importantes de Mendoza en Argentina es superior a toda la producción de todos los vinos del Uruguay. Por ese motivo es que es más boutique. Y otra cosa que sucede en Uruguay, no solamente en Carmelo, sino también al norte de Montevideo, donde hay también viñedos muy importantes en un departamento que se llama Canelones, tenemos vinos muy buenos y son atendidos a veces por sus propios dueños. Yo recuerdo, le cuento una anécdota, en marzo es la famosa vendimia en el hemisferio sur. Esa vendimia es muy linda, se hacen cosas muy interesantes, se hacen festivales con música, con danza y la posibilidad de poder con los pies pisar las uvas como se hacía antiguamente para hacer el vino. Entonces ahí mismo estaban haciendo una parrillada donde en una de las bodegas que asistí, la voy a contar porque es, no tengo problema, se llama Varela Sarranz, y uno de los dueños era el que estaba en la parrilla haciendo. Después nos dio una charla muy linda y fuimos a comer a su comedor, a su restaurante, no un restaurante, es un comedor muy lindo y se comió muy bien. Uruguay tiene esas cosas de cercanía, de flexibilidad. Por eso comencé diciendo que es un país al estilo boutique, descontracturado. Generalmente la gente lo aprecia porque viene de repente viajando, combinando con otros lugares de Argentina, de Brasil, de Chile. Uruguay todo es cercanía, todo se hace por ruta. A 1 hora y poco de acá o de allá tenemos un viñedo, tenemos playa, tenemos un buen hotel, tenemos un buen restaurante en cada uno de estos lugares que estoy mencionando. Así que eso es un punto importante a tener en cuenta. Otras cosas que se pueden hacer en Uruguay que a la gente gusta mucho son las estancias turísticas. Lugares donde la persona puede andar a caballo, ver cómo se trabajan con los animales, con las vacas, con las ovejas, con los propios caballos y poder disfrutar de asados, poder disfrutar de todo lo que ofrece una vida campestre y del aire libre. Una de las cosas que llama la atención cuando uno va a los campos es poder ver el horizonte. Yo siempre recuerdo una anécdota que traje a un amigo que estudió conmigo, un alemán, vino y cuando lo llevé a una estancia sacó muchas más fotos que en Montevideo, que en Punta del Este, que en Colonia del Sacramento, porque le llamó muchísimo más la atención. Bueno, eso también lo ofrece Uruguay, al igual que en el norte tenemos las aguas termales, en Paysandú, en Río Negro y en Salto. Tenemos las termas del Arapey, las termas del Daimán, las termas del Guavillú, un montón de ofertas y de opciones para aguas termales que también es importante, así como las minas de las piedras preciosas que hay en el norte del país, en Artigas, la frontera con Rivera, minas de oro y también, sobre todo, de amatista. Uno de los atractivos principales que tiene Uruguay es el este, porque Uruguay cuenta con más de 600 kilómetros de playa, pero sin duda que el este del país es de los lugares más atractivos. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes que ha superado ya hace tiempo más de 4 millones de turistas al año y muchos de ellos vienen al este de Uruguay, a las playas nuestras, incluso muchos brasileños. ¿Por qué motivo? Entre otras cosas porque Uruguay, además de playa, ofrece seguridad, ofrece tranquilidad, ofrece posibilidad de una vida más descontracturada. Punta del Este sin duda es uno de los lugares más buscados. ¿Por qué? Porque tiene centro de convenciones, porque tiene una capacidad hotelera muy grande, porque tiene mucha actividad comercial, porque tiene playas muy interesantes. En todo lo que son los alrededores de Punta del Este uno puede conseguir playas tranquilas o playas de mucho oleaje, la playa Mansa, la playa Brava.
Cuando uno se va yendo hacia el este de Punta del Este, viene La Barra y luego de La Barra, Montoya, Manantiales, Balneario Buenos Aires y culminamos con José Ignacio, que es la perla de la corona. José Ignacio es una pequeña península donde hoy en día el jet set de muchas partes de Latinoamérica y no solamente, también nuestra región, veranean en este lugar, pero de una forma descontracturada. Hay una energía especial en toda esta zona, hasta llegar al puente famoso que hizo el arquitecto Vignoli, un arquitecto internacional uruguayo que ya falleció, que hizo el puente redondo que une Maldonado con Rocha. Hay mucha oferta de hotelería y quizás de las mejores propiedades para alojarse en Uruguay se encuentran en los alrededores de Maldonado. Quiero destacar entre otros a las propiedades Vic, como Bahía Vic, Estancia Vic y Playa Vic, y también a el Hotel Fasano, esta empresa brasileña de altísimo nivel. La Barra, entonces, Manantiales, José Ignacio, tiene entre otras cosas uno de los núcleos artísticos más importantes del continente. El arte en los museos que hay es increíble. El Museo de Pablo Achugarri, el Museo Rally, ofrecen obras increíbles y la entrada es gratuita, se hacen eventos. Pero el Museo El Maca, que es el de Achugarri, es considerado uno de los más modernos y más interesantes de toda Latinoamérica. Uno de los puntos más hermosos que tiene el este de nuestro país es sin duda Punta Ballena. Punta Ballena porque es una península que si uno la ve desde el aire tiene forma de ballena. Y si va hacia atrás está el Arboretum, lo que es el jardín botánico del Parque Lusiche, que realmente es una belleza. Pero la característica de ahí fue hecha realmente por uno de los personajes más icónicos del Uruguay, que se llamó Carlos Páez Vilaró. Carlos Páez Vilaró creó lo que conocemos como Casa Pueblo. Imitando el tipo de construcción de las islas griegas, fue creando como un nido de hornero, distintas habitaciones que se fue agrandando y hoy en día es un museo, un hotel, un restaurante, un lugar de encuentro, porque además tiene que ver con la historia del hijo de Carlos Páez Vilaró, que fue uno de los 16 sobrevivientes del accidente de los Andes, la Sociedad de la Nieve, que se hiciera famoso últimamente por la película también, por más que en la región lo conocemos de hace muchos años, eso fue en 1972. En ese lugar se ve uno de los atardeceres más hermosos que tiene el Uruguay. Entonces, ir a Punta Ballena a la tarde es muy común, los que van a Casa Pueblo, pero también los que van directamente estacionan el auto y nomás con un mate y algunos bizcochos, como le llamamos nosotros a la pastelería que se hace en Uruguay, podemos observar la caída del sol en el mar, que realmente es de una belleza inigualable. Pero también la costa de Rocha. Hay puntos muy importantes, La Pedrera, La Paloma, lugares también de surf muy buenos. Una de las joyas escondidas que tiene Uruguay es Cabo Polonio. No puede entrar ningún vehículo. Para entrar uno tiene que montarse en unos vehículos especiales que son como unos camiones que atraviesan unas dunas, van por la playa y luego los dejan ahí. Todo para moverse adentro de Cabo Polonio es a pie. Tiene una de las reservas de lobos marinos más importantes del Océano Atlántico. La primera está a pocos kilómetros. Enfrente a Punta del Este se encuentra la isla de Lobos, que realmente es muy bonita y que tiene la mayor cantidad de lobos marinos prácticamente de todo el Océano Atlántico. Hay mucho lugar para quedarse en forma casual, no hay nada súper organizado, pero pueden vivir una experiencia muy hermosa y de ver quizás durante el verano uno de los cielos más espectaculares a la noche, porque uno ve lo que es el universo, las estrellas, los planetas, los satélites que pasan por ahí. Realmente es increíble. La experiencia de vivir 1 o 2 noches en Cabo Polonio es muy recomendable. Uruguay, el capital que tiene más importante es su gente, la amabilidad, la honestidad. Por lo tanto, yo los convido a venir a mi país. Realmente es una posibilidad muy interesante para conocerla. Estoy casi seguro que después que se coman algún chivito, van a querer volver al Uruguay. Hasta aquí nuestra charla sobre Uruguay. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder disfrutar los videos por todas partes del mundo. Hasta la próxima. Chau, chau.